escucharnos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Señor rector, está muteado, Está por muteado. favor. Desmutéese para empezar este programa en Tercer Ojo. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Son las cosas de la tecnología. Agradezco a los panelistas, agradezco profundamente. Este es el Tercer Ojo, edición número 250 desde la ciudad de Buenos Aires, ciudad que ha tenido hoy, creo que la primera sensación de frío. No sé qué opinarán los demás. Estamos por Ecomedios AM 1220, con la producción de Federico Politi, y estamos en el aire gracias a Gerardo Subirana en esta transmisión que cotidiana todos los días miércoles, que es transmitida Udit et Orbis por la BBC de Londres, Radio Vaticano, Radio Rebelde y una cadena azul y blanca de la popularidad. Como en su momento era Radio Rivadavia, la cadena azul y blanca del deporte. El gordo Hoy adhirió la radio Santa Elena en homenaje a Napoleón, porque hoy lo tenemos a Napoleón entre las efemérides, y bueno, entonces nos llegó una conexión desde esta radio, donde este señor, bueno, Napoleón murió, después por ahí si tenemos tiempo haremos algo. Bueno, los quería invitar, señor rector, si me lo permiten, al Renacimiento italiano, que empieza en Florencia, sigue en Roma, a este momento tan importante de la historia humana, por lo menos de la historia europea, de la que somos tributarios. Y yo, en mi caso, voy a hablar de Leonardo da Vinci. ¿Ustedes saben dónde nació Leonardo da Vinci? En Da Vinci. Muy bien, en Vinci. David, en Vinci. Bueno, vamos a hablar de eso. Y le paso entonces la palabra a mis compañeros. Borromeo de Medici. Buenas tardes, Borromeo. Buenas tardes, muchachos. Bueno, hoy estamos un poquito diezmados, como verán nuestros oyentes, los que nos ven en vivo o después verán en YouTube, porque falta el pibe de barrio, el Sabiondo, que no sé, tiene otro compromiso. Y tiene un Juan compromiso Carlos, superior, pero avisó. Es un compromiso superior, pero avisó. Y Juan Carlos se conectará, Dios mediante, un poquito más tarde. Bueno, yo iba a apodarme Miguel Ángel, pero me noticiaron acá mis compañeros que no, que a Miguel Ángel ya está tomado el cargo por el señor Celano. Así que pensando, hablando acá con ellos, digo, bueno, me voy a llamar Borromeo de Medici. Borromeo era una especie, para decirlo, digo rápido y fácilmente, era una especie de bufón de los Medici. Los Medici, que eran los amos de Florencia y los tipos más ricos del mundo en ese momento, sería un Jeff Bezos de hoy, digamos, por ejemplo, para ejemplificarlo. Y este Borromeo era una especie de consejero, bufón, cortesano, no sé cómo definirlo. Era, no digo enano, pero era de muy baja estatura, rechoncho. Era un payasín, bueno. Después más adelante les voy a contar. Y voy a hablar también un poquito de, si me permiten, de la obra para mí cúlmine de Miguel Ángel, que es La Pietà. De una de ellas, por lo menos, porque él le hizo 4 Pietà, que están todas en Italia. Bueno, el rector creo que toma la palabra. Sí, el rectorado va a tomar en las facetas típicas
picarescas que estamos desarrollando, a unos aspectos no tan conocidos del genial Leonardo, que lo hacen y lo van a pintar como un hombre de nada le era extraño. Nada de lo que lo rodeaba le era extraño. Y creo que en eso se basa su genialidad. No todo le salió bien, como en el caso de la temática que yo voy a tratar. No se puede decir que fuera la mayor de las genialidades de Leonardo, pero son son notas de color, así que ustedes van a poder recordarlas y van a poder expresar un grado de cultura cuando tengan una charla con terceros, no solamente de las obras famosas de Leonardo, sino aspectos de su vida más cotidiana. Y van a tener una iluminación de gente justamente sabionda como es el pibe del barrio, que él tiene una áurea de saberlo Sí, el todo. pibe del barrio nos falló hoy. Gracias, señor rector. Bueno, no hemos agradecido, creo, a Federico Politi por su producción y estamos contentos que está recuperándose del COVID, ni a Gerardo Subirana, nuestro amigo invisible, que siempre desde la tecnología nos acompaña. Bueno, hoy elegimos el Renacimiento, este periodo en el cual la civilización pasó de la Edad Media, oscura que no fue oscura, se comprobó que no, pero por lo menos una Edad Media muy cerrada, y en los siglos XIV-XV, un poco por la apertura del comercio que había venido después de las cruzadas, en parte por la riqueza que se había acumulado en Florencia principalmente, y también sobre todo por la imprenta, esto que permitía que el conocimiento no quedara solamente en las abadías o lo que tenían los monjes, sino que pudiera divulgarse. Comienza este movimiento, que es un movimiento cultural, que es un movimiento artístico, y bueno, y este movimiento va generando distintos personajes, ¿eh? Hay personajes a lo mejor políticos como Maquiavelo, este gran pensador, una pieza clave de la ciencia política actual, que trabajaba justamente para los Medici, esta familia tan importante de Florencia. También habría que mencionar a Dante Alighieri, con sus famosas obras, un poco el creador, que se dice, de la lengua italiana, esta lengua romance, de las tantas derivadas del latín, y aparecen los artistas, y aparecen artistas de un enorme renombre. En ese momento aparecen los mecenas, o sea, empresarios, gente de plata que encargaba cosas. Tradicionalmente los mecenas habían sido y siguieron mucho tiempo siendo las iglesias, ¿no? El clero, el Vaticano, las iglesias, las parroquias, los obispos, pero también había mecenas de estos empresarios, de esta burguesía, que empezaba a aparecer sin títulos honoríficos, pero con poder en ciudades que eran ciudades de comerciantes, las ciudades Florencia, Venecia, eran ciudades que eran una especie de repúblicas manejadas por comerciantes con acuerdos con algún poder superior o más grave para poder sobrevivir, pero con sus propios ejércitos, ¿no? Venecia mismo, la famosa República La Serenísima, como se dice. Bueno, entonces estamos en el Renacimiento, estamos en el arte y hemos preguntado a nuestros oyentes hoy qué obras de arte del Renacimiento les gustan más. Y hemos seleccionado 6 nada más, porque hay muchísimas, 4 cuadros, o 4 pinturas, perdón, y 2 estatuas. Entonces hemos empezado por la Gioconda, esta pintura de, bueno, de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, que es una pintura que tuvo algunas historias también, ¿es correcto, Borromeo? Sí, sí, fue para variar durante un tiempo robada, para variar por un argentino, a principios del siglo pasado, que la tuvo 17 años escondida, la obra, en su casa, humilde casa, bajo su cama, y fue descubierta casi de casualidad por la policía cuando lo atraparon, cuando intentó venderla, intentó comercializarla. En ese momento se empezó a correr la bolilla, bueno, por supuesto que todo el mundo sabe, con todo dedo de frente, que vender una obra
como la Gioconda o cualquier cuadro de esos famosos, es imposible, ¿no es cierto? Porque no hay dinero en el mundo para pagarlo, ni compradores tampoco, salvo a un loco particular que lo tenga en su casa, porque no se podría exhibir, porque es patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, ningún museo oficial, ningún estado la compraría. Bueno, de esa forma este hombre cayó. Es una trama interesante, se puede consultar. Hay algunos libros escritos sobre el tema y también se puede consultar por internet la historia, cómo cayó este hombre que la sustrajo y que cuando lo descubrieron mansamente se entregó y no dio explicaciones cómo, por qué la robó, por qué la sustrajo. No, prácticamente no. Lo tomó como un hecho natural, no dio una explicación por qué lo hizo, porque es como decir porque me piace. ¿Dónde está esta Pero, obra de arte, Borromeo? y en este momento está en el Louvre. Bien. Ahora, antes, hace muchísimos años, se la podía exhibir como muchísimas obras de arte más. Ahora está atrás de un cuadro blindado, de un vallado, constantemente vigilada, siempre con cientos de personas mirándola. Bueno, no sé ahora cómo estará con el tema de la pandemia, si ni siquiera sé si el Louvre está abierto al público, la verdad que no Yo lo desconozco, que le pero decía en la producción, ¿no? Que acá juega lo que se llama el aura. El aura es esa magia que tienen las obras originales, que al estar con ellas, al verlas, al tocarlas, al coleccionarlas, nos conectan con el autor, con el personaje, el pintor, no sé, el personaje histórico, ¿eh? Tenemos un botón de Napoleón. Bueno, esto es como que ese botón tiene un aura. Bueno, justamente hay 1000 reproducciones de la Mona Lisa, pero nosotros queremos, si vamos a París, ir al Louvre y estar en presencia de esa magia de la obra original. Bien, la segunda obra que consultamos fue La Última Cena. La Última Cena no es un cuadro, es en realidad un fresco, es algo pintado en una pared, ¿cierto? No es transportable, diríamos normalmente, aunque ahora se corta la pared de pedazos y transporta. ¿Dónde está, señor rector, esta obra de La Última Cena? Está en el convento dominicano, Santa María delle Grazie, en ¿En qué Milán. ciudad? Milán. Milán. Milano. Muy bien. Ustedes vieron que esta obra también, tan conocida, inspiró el famoso Código Da Vinci, e inspiró todas estas teorías de los evangelios llamados apócrifos o no reconocidos en el concilio, que hablaban de una vida de Cristo distinta, de un matrimonio de Jesús, etcétera. Bueno, la construcción del Código Da Vinci, sobre la que no entramos ni a favor ni en contra, sino como un dato cultural. Luego de estas dos obras tenemos dos pinturas de Botticelli. Una se llama La Primavera, reproducida en muchas casas de modas, en una mujer, en un bosque, muy bien vestida, un grupo de personas en un bosque, en una fiesta de primavera. ¿Dónde está esta obra, señor rector? En la famosa Galería de los Oficios, en Florencia. Bien, en Florencia. Y luego tenemos otra obra de Botticelli que es La Primavera, también muy difundida, muy bonita, un poco uno dice, esto me gusta, ¿no? Porque el arte a veces decimos, esto es horrible, esto no me gusta, esto no lo entiendo, esto cómo será, esto es mera reproducción, esto es abstracto. Bueno, esta obra tan bonita, ¿dónde está La Primavera? También en la Galería de los Oficios. En Florencia. Y luego hemos seleccionado de las tantas obras de Miguel Ángel, del Miguel Ángel escultor, porque también tenemos el Miguel Ángel pintor, por supuesto, con la Capilla Sixtina. De Miguel Ángel hemos seleccionado dos obras. Una obra ha sido el famoso David, este cuerpo humano tallado en mármol, es un gigante, ¿no? De tamaño, aunque David en teoría era pequeño al lado de Goliat, con su onda que acaba de tirarle el ondazo a Goliat, y está ahí expectante. Y bueno, una obra que se dice que refleja de alguna manera esa anatomía perfecta, esas proporciones perfectas entre cabeza, cuerpo, extremidad, etcétera, etcétera.
Pero bueno, esto es lo que tenemos. ¿Dónde está, dijimos, el David entonces, señor rector? En Florencia. En Florencia también la Galería de Sofillos, en una época estuvo afuera, en la plaza, luego había mutilaciones, vieron que hay gente que con las obras de arte se entretiene, las quiere romper. Bueno, a veces las rompen porque las odian, a veces porque las aman, como el que mató a John Lennon, que lo amaba tanto que lo mató. Y finalmente tenemos otra obra llamada La Pietà. La Piedad, que es el momento que Jesús es bajado de la cruz y puesto en el regazo de su madre. Está muerto, la madre lo mira, es una obra extraordinaria, también en mármol. ¿Dónde está eso, Borromeo? En el Vaticano. En el Vaticano, ¿no? En esas salas del Vaticano. ¿Vos la viste, Borromeo? Sí, por supuesto. No solamente esa, vi las otras 3 también que están en Italia, en Roma, perdón. Porque hay 4 Pietà, la más famosa es la que está en el Vaticano, pero hay otras 3 que según los entendidos no son de la misma perfección y calidad, pero bueno, imagínense que hechas por Miguel Ángel, hablar de calidad o perfección es... Sí. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente, Borromeo. De alguna manera, los artistas se volvían empresarios y tenían ayudantes, aprendices, iban Sí, haciendo, ¿no? En un momento hacía todo él. Cuando tenías varios encargos al mismo tiempo, empezabas a hacer como vos, escribano, si tenés muchas escrituras, o vos, Osvaldo, si tenés muchos juicios. Tenés abogados que te ayuden, escribanos que te ayuden, auxiliares. A veces pasa que estos genios, algunas cosas las hacían ellos totalmente y otras las hacía su equipo, ellos le daban algún retoque, algún control, ¿no? Me parece, esa podría ser eventualmente podría ser una una explicación explicación plausible, sí, sí, es de muy que a lógica. veces la misma firma de artista por ahí no es, uno ve diferencias, ¿no? No ve ese toque mágico que esto tiene. Antes que sigamos, quería recordar lo que dijo cuando Miguel Ángel termina el David, lo admira, se aleja unos pasos hacia atrás y le dice camina, porque ya realmente prácticamente era humano lo que hizo. Era tal la perfección que le dijo camina, ya muévete, porque ya no es una cosa de Bueno, mármol hay otro rígida. dicho sobre el Moisés, porque también Miguel Ángel hace la escultura del Moisés, que está en una iglesia que se llama San Pedro Invínculo, quiere decir Mm, San Pedro encadenado, ¿no? encadenado, sí. Es una San Pietro in iglesia que Vincoli. está ahí muy cerca del Foro Romano. Y bueno, yo cuando fui ahí, uno entra a la iglesia, estaba todo oscuro, oscuro. ¿Es acá? Sí, sí, es acá. Entonces uno veía entre penumbras algo que decía insert coin, o sea, ponga una fichita. Entonces ponías la fichita, no sé si era 1 euro, cuánto era, y de golpe se encendían las luces y veías con una luz a giorno de a puro día esa estatua enorme, alta, que te miraba, te impresionaba prácticamente. Eran unos segundos, después se te acababa el euro y si querías ver de nuevo tenías otra cosa más. Bueno, y ahí la leyenda dice que Miguel Ángel le dijo, parla, parla, ya sos tan perfecto, ya tenés todo tu cuerpo, tus venas, tus músculos, tus detalles tan armados, tu expresión humana, que solo te queda hablar. Bueno, realmente obras interesantes. Bueno, y de estas obras, de estas 6 obras, yo quisiera saber los presentes, antes de ir a los oyentes, los presentes, cuáles de estas 6 obras han visto y, bueno, la experiencia y cuál les parece más bonita. Vamos a dar la palabra al Medici, que es una familia noble florentina. Yo tenía plata cuando ustedes pedían limosna, recuerden, ¿eh? El tipo más rico del mundo. Yo era el ayudante del millonario, pero no importa, estaba con él al lado de comida de su mano. Bueno, yo tuve la suerte, gracias a Dios, de ver todas. Y la que más me impactó, como les comentaba a mis compañeros antes, fue La Pietà. Quizás sea porque fue la primera que vi, no sé, cuando llegué, bueno, lo primero que uno hace es ir al Vaticano, bueno, entrar y ver eso, ¿no es cierto? Esa maravilla.
sin entender absolutamente nada, demasiado, pero realmente verlo es impactante, es algo que no tiene... ¿Cómo se explica que una persona puede haber hecho eso con un bloque de mármol tallado y hacerlo y terminar en esa perfección? Es impresionante, increíble. Pero bueno, hay cuestiones de gusto, los También es un especialistas podrán decir momento, digamos, otra de los más cosa. fuertes, ¿no? Una madre que le entregan a su hijo muerto, ¿no? También la circunstancia, el tema, todo ayuda, La todo conjuga, emoción es muy lógicamente, fuerte. claro, seguro. Rector, señor rector, Yo le hubiese dicho al David lo mismo que le dijo Miguel Ángel, camina. David, que realmente me dio un golpe en la nuca. Y la otra obra, tal vez por la dificultad de verla, yo la había visto muchos años antes, allá por el 84, 85, fue La Última Cena. Y después entró un periodo de muchas restauraciones, muy complejo acceder nuevamente a la obra, estuvo mucho tiempo cerrado, realmente hizo una gran obra de mantenimiento. Y la volví a ver creo que en el 2012, 13, 14, por ahí. Y me volvió a impresionar realmente. Creo que más eh, esta vez que la primera vez. nuestros oyentes, como soy Leonardo, les voy a decir que lo mejor que hice fue la Gioconda. La Gioconda tiene ese esfumato que se llama, como ese fondo, va poco a poco esas partículas que se van armando y uno puede ver el aire. El aire no lo vieron solo los impresionistas, lo empezó a ver Leonardo. Yo nací hace 502 años en Vinci, en Italia, viví en Florencia, viví en Milán, viví en Roma. Luego tuve que emigrar a Francia, por eso está en el Louvre mi obra maestra. Y yo quiero decirles que hay cuatro cosas que yo hice que hoy están todavía en lo cotidiano. Primero, fui el inventor del método científico, porque hasta ese momento era todo religión, Aristóteles, esa unión ciencia con religión. Yo fui el primero que dije, mire, yo no tengo educación formal, no voy a ninguna universidad, no voy a ningún lado. Yo empiezo a observar, empiezo a medir, empiezo a pesar y empiezo a sacar conclusiones de las cosas que se van repitiendo, de las leyes científicas. En eso fue un primer aporte. En concreto, además, fue el primer hombre que estudió el corazón. Descubrió que el corazón era una bomba, descubrió el sistema sanguíneo que movía todo desde el corazón. En esto fue un precursor. También fui un experto en fricciones, en engranajes, en cosas que van funcionando, ensambladas, correas, en ponerle agujeritos para ponerle el aceite, todo lo que es engranaje. Trabajé en la máquina de perpetuo movimiento, no pude lograrla, pero en eso fui precursor de Newton en todas sus observaciones. Y por último, hoy se habla mucho de planificación urbana, de ecología, de salubridad. Bueno, yo fui un pionero en hacer la ciudad ideal. Cuando voy a Milán y veo toda esa contaminación, tanta riqueza y tanta contaminación, bueno, yo hice un proyecto de ciudad ideal. Entonces, por eso me dicen el genio del Renacimiento, porque a ver, además de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, estaba la ciencia, ese famoso anticipo del avión, del helicóptero, el hombre de Vitubro, ese hombre perfecto, ideal, con todas sus medidas, bueno, una persona que salió realmente de todos los cánones, se cumplieron 500 años de mi nacimiento hace 2 años y nací un 2 de mayo, así que bueno, estoy muy contento y vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes. Tenemos un par de audios y algunos mensajes. ¿Podemos ir, señor director, con los audios? Buen día, Eduardo. Respecto a lo que me preguntas, ninguna de estas obras que me mencionás pude verlas personalmente. En realidad, al Louvre fui un par de veces, pero no llegué hasta donde estaba la Gioconda, tuve que irme temprano y bueno, no la pude ver. En realidad lo único que vi de la época del Renacimiento no está aquí, que fue el Moisés de Miguel Ángel, que está en la iglesia. Luego no podría opinar sobre el tema, aparte no soy muy
ducho en temas de artes plásticas, ¿no? Me gusta más la literatura y la música. Bueno, buen programa. Buen día, Edu. El que más me gusta es el David. Es soberbio y tuve la posibilidad de verlo en 3D, en la Plaza de la Signoria, en la enorme Florencia y toda la Toscana. Buen programa y abrazo. Bueno, estos audios son muy graciosos porque el primero que nos llama nos dice que no vio ninguna de las obras y el segundo que nos llama cuando dice la obra, que se refiere claramente al David, le entra un llamado. Pero bueno, ¿qué dicen los oyentes que nos escribieron? Nora nos dice, no creo que pueda llamar, que lo que más me gusta es La Piedad. Alicia nos dice, qué difícil decir cuál me gusta más, tuve el privilegio de conocerlas. Elegiría el David, es maravilloso. Y para los que no pueden viajar, hay una copia del original en el Museo de Calcos. José nos dice, voto por La Piedad, que tengan buen programa. Alberto nos dice, La Venus de Botticelli. Y finalmente Aide nos habla de La Última Cena. Como ven, hay distintas votaciones, pero creo que entre el David y La Piedad está, me parece, el voto mayoritario, que sabemos que son obras de arquitectura. Bueno, nos tenemos que ir yendo en este espacio del Renacimiento, volvemos a la posmodernidad unos minutos y enseguida nos encontramos. Gracias, señores. ¿Con qué canción nos vamos? Nos vamos con la Mona Lisa, Nino Bravo, en el aire para todos ustedes. Adelante. Adelante, Nino. Mona Lisa, a ti te llaman. Pues tan fría es tu sonrisa y tu mirada. Mona Lisa, ¿quién pudiera el enigma de sus labios descifrar? En belleza es semejante a Mona Lisa, mas tal vez tendrás ardiente el corazón y quizás un querer te ha rendido. Mona Lisa, pues yo nunca sabré podido si en tus sonrisas hay desdenes o hay amor. Mona Lisa, a ti te llama. Mona Lisa, quien pudiera en belleza es semejante a Mona Lisa, mas tal vez tendrás ardiente el... Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+, y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+, y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. AISA, Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2021. Con el objetivo de mantener el sistema de distribución de agua potable, AISA ejecuta el Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2021 en su red troncal de distribución. Para minimizar el impacto de los trabajos, son realizados en horario nocturno. En este marco, AISA informa que podría registrarse una afección en el normal funcionamiento del servicio desde las 22 horas del jueves 6 de mayo hasta las 15 horas del día siguiente en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires y en algunas localidades de los partidos de Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora. AISA recuerda que los vecinos y vecinas podrán comunicarse al 0800-321-AGUA durante las 24 horas o en los canales oficiales de Instagram, @aisa.oficial, Twitter, @aisa_oficial y Facebook, AISA Argentina, todos los días de 6 a 24 horas. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. El tercer ojo, una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. Vamos, volvemos, vamos. Estamos en el área nuevamente, muchas gracias a Estudios Centrales, realmente edición número 250 del Tercer Ojo por Ecomedios AM 1220, lindo número 250, tenemos ahorita un festejito, un número redondo, un número emotivo, bueno, se nos pasó. Vamos en todo caso a prender una velita cada uno y soplarla en la casa en homenaje a este esfuerzo mancomunado, solidario y creativo que es el tercero. Yo me hice un viaje de festejo acá al espacio, así que de alguna manera lo estoy celebrando. Usted siempre original. Yo también, bueno, mi plato volador. Ahí está. Mi planeta propio. Borromeo no ningún gil. Por favor, Borromeo, déjese hacer chanzas. Usted bastante lo bancó los Medici para que siga acá hinchando. Bueno, le damos la bienvenida a Michelangelo Buonarroti, que estaba muy ocupado seguramente pintando algo en la Capilla Sixtina. Y bueno, tenés tu espacio, Miguel. Sí, bueno, me acabo de quitar los restos de pintura con los que estuve trabajando en mi capilla. Bueno, la Capilla Sixtina es la capilla apostólica de la Ciudad del Vaticano, lo que era antes la residencia oficial del Papa, que documentalmente lo sigue siendo, aunque el Papa Francisco vive en Santa Marta, decidió una vida más recoleta, más retirada. Originariamente se lo conocía como Capilla Magna, Capella Magna, y toma el nombre de Sixtina en función al Papa Sixto IV, que ordena su restauración entre 1477 y 1480. Actualmente es la sede del cónclave del Colegio Cardenalicio, es donde se elige al nuevo Papa. Y bueno, de Michelangelo hay dos obras, El Testero y El Juicio Final. La Capilla Sixtina tiene una primera actividad artística a partir de 1477 con algunos pintores renacentistas como Botticelli, Perugino, Signorelli, etc. Y con dos series de pinturas al fresco con la vida de Moisés y la vida de Jesucristo. Estas obras fueron concluidas en 1482, tardaron 5 años más o menos. Y la primera misa se da ahí con motivo el 15 de agosto de 1483 con motivo de la festividad de la Asunción. Bueno, sufre algunos deterioros y en 1508 el Papa Julio II le encarga a Michelangelo la restauración de la bóveda, que empieza con
con problemas del andamio. El arquitecto director o jefe de mantenimiento ahí del Vaticano quiere hacer un andamio colgante del techo, pero resulta que Michelangelo se niega porque dice que una vez que se quite el andamio van a quedar las marcas y eso va a afear su obra, que terminaría siendo una obra sin precedente en el curso de la historia occidental, en el renacentismo, ¿no? El juicio final lo pinta en el altar entre 1536 y 1541 por encargo de los papas Clemente VII y Paulo III. Yo lo que, más que hablar tanto del Papa, quiero hablar de mi sensación cuando estuve allí. Es una sala relativamente pequeña, yo creo que debe tener entre 10, 12 metros de ancho por unos 30 de largo, pero esas pinturas son excelentes. Y dada la cantidad de gente que concurre al Vaticano, especialmente en época estival o fin de año, que se festejan las Navidades, el Año Nuevo, la visita es de muy breves minutos y lo lindo, yo creo, no lo voy a hacer, sería tirarse en el piso, acostarse en el piso y mirar hacia el techo y hacia las paredes, porque no solo es la obra de Michelangelo, sino que hay mamparas de mármol, obra de los artistas Mino Fiesole, Andrea Bregno y Giovanni Dálmata. Bueno, es imponente, realmente uno se siente transportado, hay un silencio, diría que no es que hay, se impone un silencio casi sepulcral y hay como especie de bedeles adentro de la capilla que van manifestando a la gente que habla, se van acercando y les van haciendo pedido de silencio, pedido de compostura. Y realmente es muy difícil salir de ahí y volver a entrar porque las colas son muy largas, salvo que sea en alguna época especial donde haya poca gente. Los frescos originales de la vida de Moisés y la vida de Cristo, de Jesucristo, estaba decorado con cortinas de oro y plata y pintadas. Bueno, está la Galería de los Papas, los lunetos. Bueno, es toda una obra no solo de, como decía yo, de Michelangelo, sino de otros artistas que empezaron en 1477. Algunas de esas obras que se hicieron en la cúpula fueron después reemplazadas por Michelangelo. Y Michelangelo, hubo un gran ganador y tal vez un gran derrotado. El gran ganador fue Michelangelo, que impuso sus condiciones, porque parte de estas pinturas marcaban figuras tal vez que asimilaban ser obscenas, y el resultado es que, bueno, finalmente después de largas discusiones con el papado, etcétera, etcétera, se aprueban, excepto los genitales de algunas de las figuras que luego son reemplazados años después de Michelangelo. Michelangelo es el gran ganador, pero el gran perdedor, o en ese momento, no sé si tal vez decirle el gran perdedor, sí tal vez el más decepcionado, fue Leonardo da Vinci. Da Vinci tenía 26 años y tenía grandes expectativas de poder hacer ese trabajo, porque él decía que era el mejor preparado, porque él sabía de arte, sabía de pintura, sabía ingeniería, sabía del cuerpo humano como para representarlo dignamente. Y bueno, lo recibe como una mancha hacia su obra artística, aunque después, con otra gran cantidad de trabajos, queda en la historia del renacentismo.
Bueno, eso es lo que les puedo decir respecto a la Capilla Sixtina. Bueno, ¿Algún muchísimas comentario? gracias. No Sí. sé si se dijo que los cónclaves de los papas se hacen ahí. Exactamente, lo he Sí, dicho. sí, lo dije. Tiene el mismo tamaño que el templo de Jerusalén, porque cuando la religión cristiana de alguna manera dijo, yo me voy a encaballar en la tradición judía y voy a hacer como un nuevo testamento de los judíos, y entre esa continuación de los judíos en lo cristiano vino esta idea. Sí, el señor rector, perdón. No, a mí cuando de las visitas a la capilla, lo que te impresiona es poder pintar en situación tan incómoda realmente el techo ese. Porque bueno, no están las técnicas actuales realmente. Hoy estarías pintando sentadito en una silla realmente, con una grúa que te tuviera tipo sillón Pullman. Pero a la época, subiendo esos andamios, cuánta la altura, moviéndose Sí, los no, andamios. tremendo, cabeza abajo, sí, todo pintado. Sí, sí, impresionante. Pero es un Bueno, lugar que no impacta. solo el Cuando uno techo. llega ahí y ve eso todo enorme, ese techo, impacta muchísimo. No, pero no solo he pintado un techo, hay que pintar un techo curvo, Sí. lo cual duplica el problema. Bueno, acá tengo la data de las medidas. 13,4 metros de ancho por 40,9. Como vos decías, las mismas dimensiones del templo de Salomón según el Viejo Testamento. Ahí. Bueno, ahora vamos a ver otro aspecto de Leonardo, señor rector, que usted quería destacar por sus investigaciones. Cuéntenos. Creo que el cuento, le digo en esto a nuestro director, creo que el cuento va a pasar para la próxima reunión, porque no creo que lleguemos. Adelante, señor rector. Bueno, a ver, que Estudios Centrales ponga la presentación de vicisitudes vinculares especial para Tercer Ojo, o no tenemos música hoy de presentación. Estudios Centrales, acá Apolo 13, Apolo 11, llamando a Cabo Cañaveral. Bueno, Houston. Houston, tenemos un problema. Houston, hay un problema. A ver, Houston. vamos a escuchar. Poné fuerte, Bueno. a lo mejor está muy suave. Bueno, no importa. Se lo imagino. ¿Qué pasó? Leonardo. Está puesto. Bueno, música alegre para un atardecer en Buenos Aires. Era español, migrante a Francia. Bueno, te cuento. Alguna vez hemos comentado en este espacio o entre los presentes cuál es la mejor técnica de seducción hacia una pretendida para manejar su presencia, y hemos llegado a la conclusión, por lo menos este rector, que el rol de cocinero es el más valioso para este homenaje. No de chef, porque esto de chef es algo muy moderno, simplemente cocinero. Porque, claro, cocinero es aquel que puede hacer algo más que un huevo frito, evidentemente. Nuestro homenajeado en el Tercer Ojo es Leonardo. 2 de mayo, fecha de su fallecimiento, casi causó los 500 años de Leonardo, trajo un conflicto entre Francia e Italia. Francia quería acaparar los homenajes. ¿Por qué? Leonardo terminó viviendo en Francia por rey de Francia, en ese momento Francisco I, cuando cae Milán en poder de los franceses. Y Italia se había comprometido, por esa gran celebración de los 500 años, a entregar una serie de obras al Louvre. Cuando vino el gobierno, cuando ingresa la Liga del Norte de Salvini, empieza todo un conflicto negándose la entrega de las obras realmente a Francia. Un gran conflicto con Macron. Pero bueno, esas son cosas de las luchas entre los grandes países de la cultura europea. Da Vinci, conocido por su lugar de nacimiento, tuvo varias genialidades, pero una de ellas fue justamente la cocina. No podemos afirmar que fuera para la seducción, dado que tenía otro tipo de inclinaciones, se consideraba para la época la actitud de Leonardo, pero no por eso dejó de ser un genio, evidentemente. Podemos decir que dentro de la cocina Leonardo inventó el tenedor de 3 dientes, o la servilleta, o nuevos métodos de cocina, pero lo gracioso es que Leonardo se tiene vestigios que era vegetariano.
no consumía carne. Sin embargo, fue un genio de la cocina en varios aspectos. Su afán de cocinero y de comer, por lo visto, le trajo la expulsión de su taller de su maestro. Fue expulsado por glotón y dice que se ganaba la vida como mesero en uno de las tabernas, los Tres Caracoles. En un momento los cocineros terminan indispuestos, envenenados, dirían algunos, por la mano negra de Leonardo, dirían otros, y Leonardo toma el puesto de chef en los Tres Caracoles. Y ahí empieza la revolución de la cocina de Leonardo. Cambia el concepto de la cocina y gira hacia un concepto moderno de la nouvelle cuisine, la cocina francesa, con los platos no son abundantes, decorados. Duró poco el experimento de Leonardo. Realmente el dueño de la taberna lo expulsó porque la gente se daba con hambre. Y el negocio en esa época, la comida era una cosa fundamental y no siempre se podía comer todos los días. Así que el joven termina expulsado y las Tres Caracoles termina incendiada. Pero no hay una relación de causalidad entre la expulsión de Leonardo de la taberna y el incendio, ¿no? Esto las malas lenguas podrán decir lo que quieran, pero la Corte Argentina ha sostenido que no está acreditada la causalidad suficiente para imputarle el hecho criminal a Leonardo. Persistente, como todo genio, se asocia con otro genio, con Sandro Botticelli. Y Sandro y Leonardo abren una nueva fonda en Florencia, realmente, que se llamó, esta fonda se llamó Las Tres Ranas de Sandro y Leonardo. Y decoran la taberna con pinturas de ambos. ¿Ustedes se imaginan una taberna en esa época con pinturas de Leonardo y con pinturas de Sandro Botticelli? La enseña de las Tres Ranas de Sandro y Leonardo. Fíjese que Leonardo se pone en segundo término, dándole el primer nombre a su colega Sandro Botticelli. Bueno, no fue un éxito. Presentaron quiebra, como corresponde, y llegaron a un avenimiento con los acreedores, levantaron la quiebra, pero dejaron la cocina. Leonardo continúa en Florencia de la mano de los poderosos, la familia Medici, que los Medici vendrían a ser para hoy como los Agnelli en Italia, dueños de casi todo Italia. Y los Medici le hacen una nota de presentación, una carta de presentación hacia el conde Forza, señor y dueño de Milán, presentando, recomendando a Leonardo. Leonardo se presenta muy graciosamente ante el conde, manifestando que era un experto en fortificaciones, puentes y banquetes. Fíjese que él adosa a su capacidad de ingeniero el arte de la cocina. Y ahí empieza su vida con el conde Forza, que es realmente muy estimado, hasta el momento en que el conde decide dar un gran banquete. 600 comensales, como tenemos, perdón, en la mañana, en homenaje a una sobrina que iba a casarse. Pero Leonardo, claro, dice, tengo que servir 600 platos, necesito casi un ejército cocinando. Y ahí implementa las máquinas que había diseñado, como dijo Eduardo, las máquinas con polea, engranajes, tirados con bueyes, caballos que giraban. Entonces, la carne se cocinaba en lugar de haber dos personas girando una manivela, sosteniendo un trozo de una vaca. Eso tenía un sistema con poleas, había un burro que iba girando como los viejos molinos y se iban moviendo, todo un sistema del agua caliente, un caldero, se calentaba y se rolaba el agua caliente. Había creado también una especie de aspersores para el incendio, y una maquinaria que iba limpiando la cocina. Bueno, semejante, se imagina todo con fuego, evidentemente, y animales en la cocina, que termina en un pequeño siniestro que se incendia la cocina del conde Sforza. Recuerdan, el conde Sforza tiene un castillo muy cerca del centro de Milán, ¿okay? Muy bonito, muy interesante. Lo cual podría haber sido la desgracia o el fin de cualquiera, salvo de Leonardo, porque Sforza no se anima a colgarlo a Leonardo, pero lo manda como a penitencia. ¿Cuál es la penitencia que le pone el conde? Lo manda al convento de los dominicanos, justamente, a Santa María delle Grazie, diciéndole al prior del convento, o al abad del convento, que Leonardo iba a pintar un cuadro, un muro, en el comedor del convento. Pero claro, Leonardo es Leonardo y los muchachos, es decir, en ese sentido, Leonardo no se movía solo.
iba con la patota. Y la patota termina representada justamente en la última cena. Ustedes creen que la última cena es el autorretrato de los apóstoles. Son los muchachos, la patota de Leonardo, que terminan ahí pintados. ¿Ok? Pero la cosa, como ya había dicho Borromeo de Medici con anterioridad, Leonardo no se puede decir que fuera un cultor del trabajo. Le venía bastante pesadita, y las notas del abad prior del convento hacia el conde quejándose de lo que comían Leonardo y los muchachos y lo poco que trabajaban. Se dice que ese esfuerzo, esa presión, lo llevó a Leonardo a pintar la última cena con una técnica, la técnica perfecta, era muy conocida, temple y óleo, pero con una dificultad que el muro no estaba preparado. Y eso ha originado la permanente restauración de esta obra de arte realmente, por falta de preparación en el muro. Entonces, zafado del zafarrancho de combate que hizo en la cocina, termina en este convento el joven Leonardo pintando con su lentitud realmente y con su glotonería, que era manifiesta, a grado tal que dijimos que el frío ya sacaba la comida, no hay más comida, los muchachos o trabajan o se van. Leonardo terminó el compromiso justo cuando Milán termina cayendo en poder de los franceses, con Francisco I, rey de Francia, un gran mecenas realmente, que lo protege y lo lleva a Francia. Este Francisco I era un gran mecenas, no era muy buen general, porque permitió el ingreso de las tropas de Constantinopla o Estambul, casi tomando bien en su momento. Pero bueno, había conquistado Milán y junto con Milán se llevó a Leonardo. Leonardo, ingeniero, artista, escultor, pintor, experto en el cuerpo humano y cocinero. Así que el homenaje tal vez a una de las artes menos conocidas de Leonardo y a una de las artes que todos apreciamos cotidianamente, la buena cocina. Lo que les pido es que no traten de replicar las maquinarias de Leonardo que están en el Museo Tecnológico de Milán, porque no me aseguro que terminen incendiando la cocina y las mujeres de ustedes los echen de la casa, con toda autorización. Comentarios libremente a los muchachos. Sí, Leonardo era un excelente cocinero y además inventó platos. No inventó la milanesa, la costeleta, porque es posterior, le faltó eso nada más para hacer la pizza. Pero sí inventó, por ejemplo, la cocina con rellenos, con lo que sería, digamos, acá, por ejemplo, un calzone hecho, o un raviol. En fin, era un tipo genial, como todo genio, loco, inestable, pero realmente, bueno, una persona única, ¿no es cierto?, la que nace en una vez cada 1000 años. Bueno, tenemos que ir cerrando. Yo quiero el comentario de Oscar sobre la seducción. Leonardo tenía una preferencia sexual por el mismo sexo. Yo creo que esto, al contrario, generalmente le da más sensibilidad, más apreciación, y por supuesto la seducción también juega en todos los bandos, no solo en los binarios, sino en todos. Así que bueno, con esto nos despedimos. Mi mensaje final, antes de que nos corten del Estudio Centrales, es que este renacimiento que marcó el fin de una etapa y el comienzo de otra, el fin de una etapa quizá oscura, no tanto, pero para el público sí, y otra mejor, nos pase también con la pandemia, que esta pandemia terminemos esta oscuridad y veamos la luz. Les doy la palabra a mis compañeros para que se despidan. Nos vamos con Rafael. Bueno, será hasta la próxima. Escuchen el programa, los que no vieron en vivo, que lo escuchen en YouTube. Y el cuento va la próxima semana, que lo tenemos prometido para una. Gracias a todos. Llévate a los Estudios Centrales. Tengan muy buenas noches. Eterno caminante que vive en cualquier parte y muere cada noche